Soy Pablo Veloso y ayer mismo alguien me hablaba acerca del miedo a la muerte. Esta es una persona común que lleva una vida cotidiana de trabajo, de familia, de unos 40 años más o menos, y justamente él me hacía referencia de que hasta ahora venía todo bien hasta que más o menos llegó a estos 40 años donde empezó a preguntarse cosas, donde empezó a tener dudas, donde empezó a tener temor de qué podría pasar con su hijo pequeño si él muriese, qué le esperaría, ¿no?, en esa muerte. Es decir, nuestra cultura no nos prepara para morir. Nos prepara para vivir, nos prepara para trabajar, nos prepara para tener hijos, para producir, para irnos de vacaciones, para tener sueños, pero no nos prepara para desaparecer. Y eso nos aterra. Nos aterra porque, como se le preguntó una vez a Yudhishthira, uno de los Pandavas, qué era la cosa más pasmosa que él había experimentado en su vida. Y él dijo, mira, para mí lo más extremo es que mueren nuestros parientes, mueren nuestros amigos, hasta mueren nuestras mascotas. Y nosotros seguimos pensando que a nosotros jamás nos va a tocar. Entonces, el miedo a la muerte tiene que ver con que no la conocemos, con que no nos hemos hecho amigos de ella, que nuestro paradigma, nuestra manera de abordar la existencia no incluye la posibilidad de morir. En cambio, si empezáramos a hacernos amigos de la muerte, ¿y cómo se hace esto? Bueno, por ejemplo, conociendo el silencio. Estamos acostumbrados siempre al ruido, siempre a la acción, siempre al movimiento, pero nunca al descanso, al ocio, a la pausa, al silencio y al no saber. Estamos acostumbrados a encontrarle respuesta a todo. Esto es por esto, aquello es por aquello, lo dice mi libro sagrado, me lo dijo mi gurú, lo dijo la ciencia, lo dijo el hombre de bata blanca que aparece en la publicidad televisiva, que esta pasta de dientes es la mejor, pero el no saber, el decir no sé, no sé, y no confío en lo que haya dicho este u otro, me voy a quedar con la duda. Eso no existe para nosotros. Es decir, estamos acostumbrados a llenar la vida, pero no estamos preparados para el vacío. Y la muerte es justamente la negación de la plenitud, la negación del llenar. Es todo lo contrario. Y ni aun las personas ancianas, que uno pensaría, bueno, han vivido toda una vida, están muy preparadas para morir, tampoco. Llega la persona a sus últimos días y todavía se resiste a morir. No quiere morir. Aunque le queden 3 días de vida, se aferra a cualquier cosa. Pero no como Sócrates, que conscientemente transitaba su muerte y le encantó aprender algo más antes de morir, sino como la persona desesperada, que haría todo lo que sea, lo que estuviera a su mano para no morir. Entonces concebimos la vida como la aparición, como que aquí estoy yo y esto es todo lo que hay. Y durante toda la vida alimentamos eso. Si nos acostumbrásemos a también alimentar el otro polo, que es el polo de voy a ser, pero no ser de esta manera, hay otra manera de ser, que es el ser de la vida. La vida es todo el tiempo. Es en la silla, es en la mesa, es en los colores, es en el niño que nace, es en el hombre que muere, es. La vida nunca deja de ser, la vida no muere, la vida es vida. Entonces, si concebimos un paradigma nuevo que implique ser, aún dejando de ser fulano de tal, ¿no? Porque fíjense que aun cuando una persona tiene algún problema cerebral y pierde como en la amnesia, pierde o en el Alzheimer, pierde lo que llamamos su carácter, su identidad, su memoria, parte de su memoria, consideramos que esa persona en muchos casos no es. Decimos, ya no está ahí Marcelo, está su cuerpo, pero no lo reconozco, para mí no está, algo se perdió. Entonces nos parece que la identidad, la personalidad, es todo lo que existe y todo a lo que hay que apostar en la vida. Entonces, si empezáramos un camino, si empezáramos a transitar un camino justamente de despojamiento, de soltar, y esto se facilita cuando nos acostumbramos a entrar en silencio, como por ejemplo en la meditación, a
a no producir, a hacer cosas que no produzcan, cosas divertidas simplemente, por hacerlas, ¿no? A entregarnos a eso y conectarnos más con cosas como cuando dormimos, que hay mucha gente que teme dormir porque pierde el control. Entonces, hacernos amigos de la pérdida de control, de la desaparición de yo controlo todo lo que está pasando. Por ejemplo, eso, el silencio, que es el maestro más grande, el misterio. Entonces, cuanto más nos acerquemos a todo esto y los que, digamos, son los poseedores, ¿no? Y transmisores de este conocimiento o transmisoras, son las grandes tradiciones. Normalmente, milenios de humanidad han ido forjando eh, a través de la voz de distintos o de la pluma de distintos personajes, han ido forjando y perfilando filosofías que si las estudiamos, ya sea dentro de la Biblia, del Corán, del Bhagavad Gita, nos van a ir mostrando maneras de vivir la vida entregando el control. Entonces, por ejemplo, aún la devoción a Dios es una manera de entregar el control. Eh, el desapego, vivir desapegadamente, la mera compasión, ¿no? El darse al otro, lo que llaman los cristianos el ágape, la entrega total, el amor al prójimo, pero dándose, ¿no? Entregándose por completo, o como también lo dice el Buda, el karuna o el metta, también, que es la compasión. Bueno, todas estas actitudes ayudan a que uno se suelte, se suelte. Uno está agarrando, aferrando demasiado a quién, a yo mismo, a ese yo que tanto nos importa. Y por eso nos da miedo dormir, porque ese yo puede desaparecer por un rato, nos da miedo lo incierto, queremos tener todo controlado, porque si yo no controlo, yo no estoy. Y nos da miedo el silencio. Nos da miedo que algo, no sé, estamos conversando con alguien y se acabó la conversación. Nos pone muy nerviosos. Entonces, la invitación es a acercarse un poquito más al silencio, acercarse un poquito más al no sé, a la duda, al misterio, y eso de por sí nos va a acercar a la muerte. Y cuando llegue el momento de morir, el miedo va a estar, es decir, en el sentido biológico existe esa sensación de cesación, de dejar de ser, pero va a haber una especie de segunda mente, ¿no? De paraguas que va a amparar todo esto, que en el fondo va a decir, tranquilo, no pasa nada, es simplemente un tránsito, pero no un tránsito a me convierto ahora en un alma que soy más de lo mismo gozando ahora en un mundo sutil. No, me convierto en la vida que siempre fui. ¿A dónde voy a ir? Ahora soy las mariposas y los pájaros, que ya lo era, ya lo era. Aprendo ahora a soltarme, a dejar de aferrarme, ¿no? Y por lo tanto, de aferrar los. Y empiezo a simplemente disfrutar con el dejarme ir, sabiendo que voy a volver a aparecer 1000 veces más, millones, billones de veces más. No quizá con este rostro, no quizás con este nombre, no quizá con esta memoria, pero voy a aparecer en el rostro de miles de millones de seres y de animales y plantas y todo lo que existe. Así que podemos elegir apostar a ese pequeñito yo y sufrir muchísimo o apostar a la vida misma como totalidad, cambiando el paradigma y la muerte se convertirá en nuestra amiga, nuestra aliada y hasta en algunos casos también nuestro alivio cuando estamos cansados ya del viaje que nos tocó hacer. Para pensarlo.